Y con el doctor Mercado. Hola chicos, ¿alguien? Ya, Todavía, pero ya. Pero igual vamos a acabarlo acá. Bien, como algunos ya entraron a clases anteriormente o vinieron las otras clases, saben muy bien que el primer, o mejor dicho, el segundo parcial para este que viene es netamente alcoholes. Netamente alcoholes. A partir del alcohol vamos a ver todo lo demás. Así que el alcohol es nuestro primer objetivo a aprender bien o sus reacciones por lo general. Los importantes, ¿cuáles son los alcoholes importantes que tenemos? Son alcoholes Recording primarios in y progress. alcoholes secundarios. Tanto como el alcohol terciario no nos sirve para nada. El alcohol terciario no reacciona con nada. Lo que nos van a importar para este parcial es alcohol primario y secundario, como ven ahí. Ahora, ahí hay una tablita arriba que van a ver. Eso es importante igual para los demás temas que vamos a ver en las otras clases. Por ejemplo, solubilidad de alcoholes y punto de ebullición de alcoholes. Para su fortuna, para el segundo parcial de Orgánica 3 no entra lo que es mecanismo, no entra, así que tranquilos ahí. Lo que sí entra en solubilidad, punto de ebullición y cosas así, preguntas teóricas. Ahora, para ver el tema de ¿por qué los alcoholes son importantes? Porque a partir de alcoholes, lo que va a pasar es que vamos a ver o vamos a formar compuestos como aldehídos y cetonas y también vamos a formar éteres. Por eso es como que el alcohol es la fuente principal o el protagonista para formar lo que igual entra en el examen, los temas que son cetonas, aldehídos y éteres. Bien, el alcohol, ¿cómo lo vamos a identificar? Porque vamos a ver una cadena de carbono y en la cadena de carbonos, ¿qué va a haber ahí? OH. Si yo tengo 5 carbonos y en esos 5 carbonos veo un OH, que es un grupo hidroxilo, ya sé que es un alcohol. Si tuviese tres carbonos y veo un OH ahí unido, es un alcohol. Si tuviese solo un carbono y hay un OH, es un alcohol. Todo número de carbonos unidos con un grupo hidroxilo ya es un alcohol. Ahora nosotros tenemos que ver si SOH está o ese alcohol es un alcohol primario o un alcohol secundario. Y como me doy cuenta, dijimos, ¿no?, claramente en las otras clases, que si mi alcohol es primario, mi OH, mi grupo hidroxilo, en palabras vulgares o simples, va a estar en el último carbono o en el primer carbono o en la cadena principal. Como pueden ver, tengo aquí los carbonos y mi oxidrilo está unido en el último carbono, ¿no? O, o si estuviese acá al principio, también estaría en el primero o en el último. Cualquiera de esos dos carbonos que esté unido a un grupo OH me va a indicar que es un alcohol primario, ¿ok? Así yo identifico con un alcohol primario. Ustedes primero que tienen que combinar para este parcial es identificar si es un alcohol primario o identificar si es un alcohol secundario. Ahora, un alcohol secundario, ¿cómo dar cuenta? Dijimos que los primarios son el oxidrilo en el primero o último carbono, como estamos viendo acá. Ahora, un alcohol secundario es lo contrario, no va a estar en el primero ni en el último carbono, va a estar entre medio de los carbonos, como una ramificación. Tal como lo ven acá, en la imagen, siempre van a ver estos carbonos secundarios. Hay más carbonos secundarios que carbonos primarios en el examen. Así que eso se van a dar cuenta al tiro. Ahora, identifican o se dan cuenta claramente, carbono o alcohol primario está en la cadena principal, en el primero o último carbono, el OH. Alcohol secundario está entre medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un carbono, es una estructura de 5 carbonos y mi OH está entre medio de ellos, entre el 2 al 4, es un alcohol secundario. ¿Entendido? Y ahora, una vez sepa yo eso, ¿por qué tengo que identificar alcoholes primarios y secundarios? Porque a partir de ello, la reacción más importante de este parcial son oxidaciones. Las oxidaciones en los alcoholes son muy comunes y son muy influyentes. Ahora, cuando voy a oxidar yo reactivo, o sea, voy a oxidar un alcohol, voy a necesitar o va a haber tres reactivos que van a oxidar estos alcoholes.
Y esos tres siempre entran en el examen y los tengo anotados acá. ¿Qué son esos reactivos? Pergamanato de potasio, cobre con oxígeno 2 o al revés, que mejor dicho es oxígeno con cobre, igual lo van a entender muy bien. Y dicromato de sodio, cualquiera de estos tres reactivos que ven ustedes acá, siempre entran en el examen. ¿Y qué van a hacer? Una reacción de oxidación. Cuando nosotros vamos a oxidar un alcohol, dependiendo qué alcohol sea, vamos a obtener un compuesto distinto. Por ejemplo, en alcoholes primarios lo único que es un poco más complejo, pero es fácil de dividirlo. Por ejemplo, en alcoholes primarios voy a dividir dos oxidaciones, una oxidación fuerte y una oxidación débil. ¿Cuándo va a ser una oxidación débil? Y por si acaso, anoten eso, las oxidaciones, oxidación fuerte y débil, ese término, solo hay en alcoholes primarios. O sea, oxidación fuerte y oxidación débil solo existen en alcoholes primarios. En alcoholes secundarios no existe ese término, pues no lo escribí. En alcoholes primarios va a haber una oxidación fuerte y una oxidación débil. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es una oxidación fuerte? Por el reactivo. Cuando yo tenga pergamanato de potasio o dicromato de sodio, que más adelante le voy a mostrar, es una oxidación fuerte. Y ahora, ¿por qué yo necesito saber si es una oxidación fuerte en un alcohol primario? Porque cuando yo tengo una oxidación fuerte en un alcohol primario, si yo tengo pergamanato de potasio, oxidación fuerte, mi alcohol primario se va a convertir ¿en qué? En un ácido carboxílico. ¿Qué es un ácido carboxílico? Básicamente es como si yo lo pusiera así, ¿no? De esa forma. Básicamente, lo que ven acá es lo mismo que acá. Como ustedes lo relacionen bien, lo pueden escribir. Esto y esto es lo mismo y está bien. Eso es un ácido carboxílico. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un alcohol primario y es una oxidación fuerte, se va a oxidar hasta un ácido carboxílico. Y ya si quiere escribir el de abajo que yo escribí, siempre es más fácil para mí. Si gusta, igual lo pueden hacer, como ustedes vean lo más conveniente. Yo, si se dan cuenta, para oxidarlo y volverlo un ácido carboxílico, lo que hago es, tal y como está la estructura, lo copié, solo que en ese carbono donde estaba el alcohol, agregué un doble enlace con un oxígeno y es un ácido carboxílico. Ahora, cuando yo tenga una oxidación débil, ¿cuándo me voy a dar cuenta cuando tengo una oxidación débil? Solo cuando tengo un alcohol primario, obviamente, y cuando en mi reacción va a haber oxígeno con cobre. Si yo veo oxígeno con cobre, va a ser una oxidación débil en un alcohol primario. Y toda oxidación débil en un alcohol primario se va a convertir a aldehído. Como ven acá, un doble enlace con oxígeno en el último carbono. También es lo mismo que yo escribiese esto, por si acaso. El chono, ¿ves? Como usted ve, cualquiera de los dos es lo mismo. Bien, eso es lo que ocurre en una oxidación de alcoholes primarios. Tenemos oxidaciones fuertes y oxidaciones débiles. En una oxidación fuerte se vuelve ácido carboxílico y una oxidación débil se vuelve un aldehído. ¿Por qué es necesario aprender esto? Porque les puede preguntar en teoría. Bien, ahora vayamos al más fácil de todos. Cuando yo tenga, aquí vamos de la segunda parte, yo le voy a mandar foto de esto, no se preocupen. Cuando yo tenga lo que es un alcohol secundario, ¿cómo dije que me voy a dar cuenta que es un alcohol secundario? Porque el oxidrilo va a estar en medio de los carbonos, como una ramificación del OH. Y acá yo le puse oxidación, no le puse un reactivo en específico. ¿Por qué? Porque acá dice el enunciado, le escribí, le dije, todo alcohol secundario, si es oxidado con estos reactivos, que son cualquiera de los tres, estos tres siempre entran en el examen, le dije, no, anótense eso. Cuando un alcohol secundario es oxidado por cualquiera de estos tres, se convierte en cetona. ¿Qué quiere decir eso? Que si en mi examen yo veía pergamanato potasio acá, si hubiese ido cobre con oxígeno acá, si hubiese visto dicromato de sodio acá en mi reacción, de todas formas todo alcohol secundario se va a convertir en cetona.
¿Listo? No hay oxidación fuerte, débil, nada, nada. Aquí no importa nada de eso en alcoholes secundarios. Todo secundario con cualquier reactivo de estos tres se vuelve cetona. Y ahora aquí dice, reactivos que van a oxidar alcoholes, le dije, ¿no? Son estos tres. Anoten eso. Siempre entre pergamanato de potasio, dicromato de sodio, oxígeno con cobre. Esos son reactivos que van a oxidar en nuestro examen. Ahora, ahí anoté lo que le dije, ¿no? Pergamanato como el dicromato en alcoholes primarios serán oxidación fuerte. Oxígeno con cobre en alcoholes primarios serán oxidación débil. Nada más. Hasta ahí quedó claro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, muchas veces se confunden. Ahora ustedes participemos con ustedes para que sepamos bien. En el primer estructura que estoy mostrando arriba, que estoy mostrando con mi lapicero, ¿qué dicen ustedes? ¿Una acetona o un aldehído? Aldehído. ¿Qué dicen los demás? Ahí dice que es El una primer acetona. grupo. ¿Cómo? Exactamente es un aldehído. Y ahora la acá es una cetona. Ahora, ¿por qué muchas veces se confunden en el examen? Dicen, esto es un aldehído y esto es, bueno, mejor dicho, esto es una acetona y esto es una acetona. No. Ambos tienen lo que es el grupo o el grupo carbonilo, que son un doble enlace con oxígeno. Solo que en un aldehído la mayoría lo conoce como el CHO y en una acetona la mayoría lo conoce como esto, como CO, digamos, CO. Pero a veces se manifiesta como esta forma, estructura más actual. Ahora, en pocas palabras, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? ¿Cómo dar cuenta? Se dice, o entendamos bien de una vez para el examen, por si les llega a centrar, cuando uno ha leído, en ambos, en cetonas leídos tenemos un doble enlace con oxígeno. Solo que cuando vamos a ver el doble, si el doble enlace está igual que los alcoholes primarios, en el primero o último carbono ese doble enlace está ahí, me va a decir que es un aldehído. Ahora, si el doble enlace no está en el primero ni en el último, sino que está entre medio, ahí me da a entender que es una cetona. Ambos tienen dobles enlaces y oxígeno, pero dependiendo de la posición de ese doble enlace con oxígeno, será un aldehído o una cetona. Aldehído, el doble enlace con oxígeno será en el último o el primero. Cetona es todo el doble enlace con oxígeno entre medio. ¿Entendido? Hay muchas formas de llamarlo, como vimos acá, o si no, como el CHO, que todos lo conocemos, o el CO, que es de la acetona. Una vez ya entendimos algo sobre los alcoholes primarios y secundarios, vamos a resolver lo que son modelos, solubilidad y listo. Eso tienen que dominarlo bien y van a ver que les va a ir bien en el examen. No entra ya el mecanismo, así que no se preocupen. Ahora, como es tema de alcoholes, van a haber reacciones que vimos en Orgánica 2 y principios de Orgánica 3. Vamos a repetir varias reacciones como vamos a ver nuevas, pero ahí vamos a ver. Vayamos al inciso A y vamos a recordar. En el inciso A tengo hidróxido de potasio con etop. Puede ser etanol, puede decirse H3H2 o H. Ya no sabemos, ¿no? Va a ser una deshidrohalogenación tipo Seiser. ¿Y qué formaba? Volvemos a acordar. Dijimos que cuando yo tenga hidróxido de potasio con etanol, formaré un doble enlace al lugar más sustituido a partir del halógeno. Quiere decir, siempre que vean hidróxido de potasio con etanol. Ahora, ¿dónde está mi halógeno? En este carbono de acá. ¿Dónde creen que hay mayor sustitución? ¿Para el lado izquierdo o para el lado derecho? ¿Dónde hay más carbono ustedes? ¿Para el lado izquierdo o para mi lado derecho?
Izquierdo. Izquierdo. Exacto. Y ahí ya agregué lo que es el doble enlace. Siempre es eso, ¿se acuerdan? ¿No? Hidróxido de potasio con etanol, doble enlace con mayor sustitución. Listo. Ahora me voy a la siguiente reacción que igual entra, que es borohidruro, y ahí tengo THF, THF dice que es tetrahidrofurano, ¿no? ¿Ve? Esto es una hidroboración, una boración, pero en resumen, lo que vamos a hacer es, escribimos acá si quieren, obtención de un oxidrilo al menos sustituido de ese enlace doble. Eso pueden anotar ahí, no me entra el campo acá. ¿Qué quiere decir? Que solo cuando vean esta reacción, por si acaso acá abajo el autor ya les dije, no va a entrar cualquier tipo de reacción, pero si ustedes ven esta cifra, estas siglas, mejor dicho, THF, directamente ya saben que van a agregar o van a obtener un oxidrilo al menos sustituido de ese doble enlace. Es el único que va a obtener oxidrilo al menos sustituido. El único. Los demás son al más sustituido. Pero este es al menos. Es el único. Quiere decir que si yo veo THF, capaz acá se confundan BH2, BH3, BH4, digamos. Capaz. Pero si usted ve en su examen THF y abajo le va a poner millones de reactivos, pero usted ve esta sigla, directo, obtención de un oxidrilo al menos sustituido. Así que yo copio tal y como estaba todo. Y ahora, entre el carbono número uno y el carbono número 2, donde está ese enlace doble, ¿cuál está con menor sustitución? O con menos enlace, o menos apachurrado. El uno o 2, donde estaba ese doble enlace. Eh, Uno. uno. El uno, ¿no ve? Exacto, porque el 2 lo vemos muy apretado, en cambio el uno está más libre. Ya íbamos a agregar el oxidrilo. Está ahí todo claro, ¿no ve? Y ahora, ¿qué tengo ahí en mi reacción? Dicromato de sodio. ¿Está dentro de una de las tres reacciones que repasamos acá? Sí, ¿no ve? Dicromato está ahí, uno de los tres reactivos. Entonces yo ya sé que es una oxidación. Una vez yo sepa que es una oxidación, lo que yo voy a hacer, ¿qué es? Identificar mi alcohol, si mi alcohol es primario o mi alcohol es secundario. Según ustedes, viendo ya el ejemplo, a ver, ese oxidrilo y todo el carbono de la forma ahí, ¿a qué se parece? ¿A un alcohol primario o un alcohol secundario? Secundario. Secundario. Exacto, todo alcohol secundario. Ya no me, ustedes ya ven que es un alcohol secundario, no me fijo en reactivo, o sea, ya sé que es una oxidación y ya no me fijo más. Todo alcohol secundario, ¿a qué se va a convertir? Dijimos, a una cetona. Listo. Cuando yo vea un alcohol secundario y sepa que es una oxidación, directamente se vuelve una cetona. Ahora me voy hasta ahí todo claro, ¿no? Sí, Bien. Ahora vayamos al inciso B. En el inciso B, nuevamente tengo una reacción del primer parcial de orgánica 2. Veo hidrógeno con halógeno, es una hidrohalogenación, ¿se acuerdan? Ahora, una vez que yo sepa que era una hidrohalogenación, identificar si es Markov o anti. Según ustedes, ¿va a ser Markov o será anti-markovnikov? Anti. Anti. Anti, ¿no? Perfecto. Yo sí veo yo en mi examen las siglas ROOR, error, que es peróxido de hidrógeno, directamente sé que va a ser anti-Markov y que ese halógeno va a ir al menos sustituido. Siempre. Si ven la sigla, si no ven nada es Markov. Si ven ROR, es entonces anti. Entonces yo copio tal y como está todo, y entre el carbono uno y el carbono 2 que estoy enumerando ahí, ¿cuál está con menos sustitución para que vaya a ir al halógeno? Carbono uno. El uno, ¿no, chico? Perfecto. Y agregué el halógeno. Todo bien hasta ahí, ¿no ves? Perfecto. Ahora igual, esta reacción nuevamente igual va a entrar, que en el primer parcial nos volvemos a acordar. Ahora, esto es una forma de obtener alcoholes mediante una hidroboración con estas siglas, que es al menos sustituido.
Ahora, si yo veo en mi examen hidróxido de sodio con agua, también una de las formas que voy a obtener alcohol es igual. Pero este es el primer parcial, ¿se acuerdan que es una sustitución nucleófila en el cual simplemente nosotros sustituimos el halógeno que yo tenga por un oxidrilo? Entonces, ese halógeno va a ser cambiado simplemente por el OH. Copio todo como estaba y listo. Y ya está. Hasta ahí todo claro, ¿no ve? Bien. Ahora vayamos a hacer la última reacción, que es ácido sulfúrico con temperatura. Aquí tomar atención porque igual pueden confundirse. Aquí ya es como que más teórico en la ruta, así que tienen que acordarse. En el inciso B, en la última reacción, tengo ácido sulfúrico a 140 grados. Cuando yo vea 140 grados, solo 140 grados y vea ácido sulfúrico, pero a esta temperatura específicamente, me va a decir que va a ser una condensación. Y en una condensación, lo que ocurre es que voy a obtener un éter a partir de ese oxidrilo y se va a convertir como el espejo, un espejo. ¿Se acuerdan de la reacción de espejo con sodio, no? Esa vez, o con litio ya. Lo mismo va a ocurrir acá, pero aparte de formar el espejo, va a formar un éter. En resumen, se va a condensar. Y vamos a resumirlo más. Vamos a duplicar la molécula y en medio un éter. Lo que se va a hacer sencillamente acá, para que no nos compliquemos mucho. Ven mi lado izquierdo que tengo acá en la estructura en sí. Voy a copiar todo como estaba, pero sin ese hidrógeno. Listo. Lo copié tal y como estaba sin el hidrógeno. Ahora, ya se volvió un éter, pero a mi lado derecho voy a agregarle carbono. Y dijimos que se va a volver un espejo. Y es porque se condensa la molécula. En resumen, copié tal y como estaba sin ese hidrógeno y en el lado derecho copio lo mismo. Y listo. Nada más. Eso es el espejo. Cuando, o mejor dicho, la reacción de condensación en alcoholes. ¿Lo ven, no? ¿Se entendió, no, chicos? Cuando yo vea ácido sulfúrico a 140 grados, se va a condensar el alcohol y se va a duplicar la molécula en sí. Bien, ahora vayamos al inciso C. En el inciso C, ¿qué tengo? En el inciso C tengo una reacción de hidratación. Vaya anotándose esto como esto y como el de acá es para obtener alcohol. Yo veo agua con ácido sulfúrico, hidratación. Y en la hidratación obtenemos oxidrilo al más sustituir. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro era al menos, entonces este va a ser al más, ¿no ve? El proceso de cambio. Ahora yo copié tal y como estaba, pero entre el carbono número uno y el carbono número 2 que está en ese doble enlace, y voy a colocar un oxidrilo. ¿Cuál es el más sustituido, el uno o el 2? ¿Cuál lo ve más apachurrado metido al medio, el uno o el 2? El 2. El 2, ¿no ve? Listo. Y ya está. Ahora me voy a la siguiente reacción. En la siguiente que tengo, pergamanato de potasio. ¿Está dentro de las tres reacciones o los tres reactivos que van a oxidar? ¿Está ahí? Sí, ¿no ve? Está acá. Entonces, si yo veo pergamanato de potasio, sé que va a ser una oxidación. Ahora sin ver el copie. Ese alcohol que tengo ahorita que se va a oxidar es un alcohol primario o secundario. Secundario. Secundario, ¿no ve? Ahí está, tiene la forma de un secundario. O igual nos podemos fijar. Si no está en el primer carbono o en el último, ya sé que es un alcohol secundario.
Si no está en el primero ni el último, entonces es un alcohol secundario, como esta forma. Y todo alcohol secundario se va a convertir ¿en qué? En una cetona. Listo. Ahora me voy a la siguiente reacción. Acá, cuando yo tenga lo que es, claramente solo se dan cuenta. Ustedes ven cloruro de magnesio, van a acordarse a la reacción de Grignard. Y en la reacción de Grignard, lo que va a ocurrir acá es que esa cetona, o sea, la primera parte es fácil. La primera parte es que yo veo cloruro de magnesio, directamente es cetona o aldehído, se vuelve alcohol nuevamente. ¿Tengo una cetona o un aldehído acá? Sí. Copio todo tal y como estaba todo. Y se va a volver alcohol, dijimos. Listo. Ahora, lo nuevo viene acá. En la reacción de Grignard, aparte de reducir lo que es la acetona y volverse alcohol, vamos a agregar el número de carbonos que yo tenga al lado de ese cloruro de magnesio. ¿Cuántos carbonos ven al lado de ese cloruro de magnesio? ¿Cuántos Uno, carbonos ven al lado de ese cloruro de magnesio? ¿Cuántos carbonos hay acá? uno. Uno, no, ese H3 es un metil, un carbono. Bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga cloruro de magnesio, directo, reacción de Grignard, mi cetona valido se vuelve alcohol. Ahora, lo que yo me fijo después es cuántos carbonos tengo al lado del cloruro de magnesio. Puede haber a veces dos, hasta tres máximo, pero dos es el límite. O a veces uno, digamos, como en este caso hay uno. Ese carbono que tengo ahí al lado del cloruro de magnesio va a entrar ¿dónde? Donde el carbono donde tenemos el alcohol, o donde se formó el alcohol, ahí vamos a agregar un carbono, ya sea en sí básicamente vamos a agregar un palito. Ya lo agregan el palito al lado izquierdo, derecho o arriba, digamos así. Pero que se sobreentienda que agregamos un carbono. ¿Listo? Y ya está. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Bien, ahora vayamos al inciso D. En el inciso D, nuevamente tengo una reacción de algo más adelante que van a ver. Pero por lo general, doctor, cuando vean esto en un anillo y vean una halogenación, que es lo que estamos viendo. Esto es una halogenación en el anillo, por si acaso. Acuérdense bien eso. Cuando yo tenga halogenación o halógeno arriba, pero abajo tengo un reactivo, es una halogenación en el anillo. Y cuando tengo una halogenación en el anillo, para resumirlo y no nos compliquemos tanto para el examen, el doctor siempre le va a colocar un orto para dirigente. ¿Qué quiere decir? Que si hay algo unido al benceno es orto para. ¿Qué quiere decir eso? Que yo simplemente, ¿dónde voy a agregar halógeno? Si es en el anillo, o lo voy a agregar al frente del compuesto o a los costados, en cualquiera de esos dos lugares, o tres lugares, mejor dicho. Y yo voy a agregar al frente. Y listo. Ahora me voy a la siguiente reacción. La siguiente es la misma que tengo acá. ¿Qué reacción era el inciso B cuando tenía hidróxido de sodio con agua? Sustitución nucleófila. Acá igual es una sustitución nucleófila. Pero le vamos a poner este nombre. Sustitución nucleófila total, digamos. ¿Por qué total? Es lo mismo que el anterior, pero en aromáticos tiene un poco más de teoría que vamos a ver cuando veamos otro modelo. Pero en resumen, vamos a explicar que cuando yo tenga hidróxido de sodio, tengo lo mismo, ¿no? Hidróxido de sodio con agua en la misma reacción, solo que aquí hay temperatura. Se requiere de temperatura acá para que se pueda sustituir bien ese halógeno. En cambio, acá no hay temperatura porque la sustitución nucleófila acá es normal, porque es una cadena de carbonos lineal, normal, tranquila, no hay problema, y por eso es esa manera. Ahora, ¿por qué acá tenemos 300 grados? Porque acá hay una sustitución nucleófila igual, pero es más fuerte por el hecho de que ese halógeno no está unido a carbonos normales como acá, sino que ese halógeno está unido a un benceno.
Y cuando es benceno es como que está más fuerte, aferrado a ese benceno. Por eso requerimos de temperatura. Esa es la explicación. Ahora básicamente la reacción es la misma, pero ¿qué se hace cuando es una sustitución nucleófila? Simplemente el halógeno va a ser sustituido por el oxidrilo. Y nada más. Está ahí todo claro, ¿no? Ahora me voy a la siguiente. En la siguiente tengo un reactivo que se llama diazometano, CH2N2. Esta reacción es común igual y vamos a llamar una metilación, se llama. Igual lo que se va a formar acá, aparte de que es una reacción de metilación, vamos a formar éter. Lo primero es una obtención de éteres a partir de alcoholes. ¿Tengo alcohol acá para volverlo un éter? Mi pregunta para ustedes, responda. Chicos, ¿tengo un alcohol acá o no? Sí. Tengo un alcohol. Entonces se va a volver un éter. ¿Cómo se vuelve un éter? Ya lo vimos acá en la condensación. Simplemente copio el OH, pero sin el hidrógeno. De esta manera. Listo. Eso va a ser cuando yo vea diazometano, una metilación, CH2N2. Ahora, aparte de volverlo éter, le vamos a agregar carbono. ¿Cuántos carbonos se le agregan en esta reacción? Los carbonos que tenga al lado del nitrógeno. ¿Cuántos carbonos ven al lado de ese nitrógeno ahí? Uno. Uno. Uno, ese va a ser lo que voy a agregar. Un palito encima y listo. Y ya está. Ya acabamos la reacción ahí. Todo bien, ¿no? Creo que se va a cortar ahorita el Zoom. Vuelven a entrar al mismo link ya. Ahora vayamos a la siguiente, la última reacción de ruta. Tengo ahí una hidrogenación. En la hidrogenación, ya lo tenemos, ya recalcado el de orgánica 2. Veo hidrógeno, es una hidrogenación. En la hidrogenación lo que va a ocurrir es, ¿qué dijimos? Elimina dobles enlaces.
¿Se escucha, no, chicos? Recording in progress. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Ya. Como ya estamos en el último inciso, para luego ir pasar a ruta, vamos a avanzar, sí. En el inciso E vimos que tenemos una hidrogenación. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando tengo una reacción de hidrogenación? Hidrógeno. Al lado derecho puede haber níquel, plomo, cualquier otro metal, pero si ustedes hidrógeno, directamente ya saben que es una hidrogenación. Ahora, la hidrogenación, ¿qué era lo que hacía? Simplemente era que eliminaba esos dobles enlaces, ¿no ve? Listo. Ahora venía con algo acompañadora para este examen. Ese aldehído o esa acetona van a volverse alcohol. Y aparte, ahí tengo una acetona. ¿Esa acetona qué tiene ahí aparte? O sea, ese oxígeno tiene unido un doble enlace. Por eso es que se va a reducir y vamos a obtener un alcohol a partir de una hidrogenación igual. Eso es lo nuevo para este parcial. Que si yo tengo una hidrogenación, elimino los dobles enlaces, todos los que vea, y mi cetona o aldehído se volverán en un alcohol. Ahora, tengo oxígeno con cobre. Vimos en el anterior, lo que repasamos, está ahí en esos tres reactivos, ese oxígeno con cobre. Sí. Exacto. Entonces, ya sé que si yo uno de esos tres reactivos, sé que es una oxidación. Una vez yo sepa que es una oxidación, tengo que ver si mi alcohol es un alcohol primario o secundario. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Es un alcohol primario o secundario? Secundario. Secundario, perfecto. ¿Y todo alcohol secundario se va a volver en qué? En una cetona. Cetona. Exacto. Ahora, muy bien, vayamos siguiendo al último. ¿Y ahora qué tengo? Tengo la misma reacción que tenía acá. Entonces, si yo veo directamente cloruro de magnesio, dijimos que es una reacción de Grignard, ¿no? Y en la reacción de Grignard, ¿qué se va a hacer? Cetonas como aldehídos se van a volver alcohol. Listo. Si yo tengo cloruro de magnesio, tengo esto acá. Directamente sé que es una reacción de Grignard y la reacción de Grignard me dice que tanto cetona como aldehído se van a volver alcohol o H. Ahora lo nuevo que venía ahí en esa reacción que era que aparte de que volvemos alcohol, se van a integrar los carbonos que tenga en esa estructura del cloruro de magnesio. Al lado del cloruro de magnesio, ¿cuántos carbonos hay? Solo uno. Solo hay uno igual, ¿no? Entonces, ubico el carbono donde estaba el OH y ahí se va a unir ese número de carbonos que en este caso es uno. Y ya lo agregué. Y ahí acabaríamos lo que son rutas de síntesis. Como ven, es netamente puro alcoholes y cómo obtenerlos y cómo reaccionan estos. ¿Sí o no? Es netamente eso. Hasta ahí todo claro, ¿no? Ahora vayamos a hacer la igualación. En igualación nuevamente igualamos a esos reactivos y vamos a verlos de manera, pero para igualar. En el inciso A, tengo agua con ácido sulfúrico. Ya lo vimos en ruta, ¿no? Tengo agua, directamente sé que va a ser una hidratación y vamos a obtener OH o oxidrilo al más sustituido. Ahora, yo copio tal y como estaba. Sabemos que vamos a obtener oxidrilo al más sustituido a partir de un doble enlace. ¿Cuántos dobles enlaces tengo ahí? Tengo dos dobles enlaces, así que voy a obtener dos oxidrilos. El primero está entre el carbono 1 y el carbono 2 de ahí. ¿Cuál está más sustituido? ¿El uno o el 2?
A ver qué dicen ustedes para seguir avanzando. ¿Cuál lo El ve uno. más apachurrado? ¿El uno o el 2? El uno, ¿no? El uno. Perfecto. Así que aquí igual tenemos el otro enlace doble, que está conectando el carbono de arriba con el de acá. Es decir, entre el carbono número 3 y 4, ¿cuál lo ven más apachurrado, el 3 o el 4? O más sustituido para agregar el oxidrilo. 4. Exacto. Y ahí agregamos el otro. Y agregamos, ahora me falta igualar. En la hidratación dijimos que vamos a igualar dependiendo cuántos oxidrilos agregué, igualo con el agua que yo tengo. ¿Cuántos oxidrilos ven al lado derecho que agregamos? 2. 2 y simplemente acá igualo con un 2. Si hubiese agregado 3, igualaba con un 3. Bueno, perfecto. Ahora vayamos a la siguiente reacción. Diazometano. Si yo tengo este reactivo, sé que es una metilación. Y aquí lo anotamos si quieren, obtención de éter a partir de oxidrilo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un oxidrilo voy a obtener un éter. ¿Tengo oxidrilos ahí? Tengo dos. Entonces, ¿cuántos éteres voy a formar ahí? Dos éteres. Porque me dice, cuando yo vea este reactivo, me va a decir que voy a obtener éter a partir de un oxidrilo. Tengo acá dos, entonces dos éteres. Yo lo que hago es copiar tal y como estaba. Y ahora, ¿cómo volver los éter? Simplemente copiamos el oxígeno sin el hidrógeno, ¿no? Perfecto. Y acá lo mismo. Y listo, ya formamos el éter. Ahora vamos a agregar carbono. ¿Cuántos carbonos voy a agregar a cada éter? Según veo mi reactivo. Dependiendo del número de carbonos que yo tenga acá, ¿no? ¿Cuántos carbonos ve al lado del nitrógeno? 1. Uno. Entonces eso voy a agregar tanto acá como acá. Y listo. Ahora voy a igualar. La igualación acá es simplemente el que no entró a la reacción en todo esto que ven que es el nitrógeno. Y aquí lo vamos a copiar. Y ahora vamos a igualar dependiendo cuántos éteres forme. Esa va a ser la mnemotecnia. ¿Cuántos éteres formé en la reacción? 2. Dos, ¿no ves? Entonces yo igualo acá con 2 y yo igualo acá con 2. Esa es la forma de igualar una metilación. ¿Estáis todo viendo, Sí, ¿no, chicos? ¿Está bien? Bien. Sí, auxilio. Ahora vayamos al inciso C. Pregunta. En el inciso C, ¿es una reacción de deshidratación o es una condensación de lo que hicimos en nuestra ruta de síntesis? A ver, rápido. Condensación. Deshidratación. Deshidratación. Deshidratación, ¿no ves? En condensación, fíjense, ¿a cuánta temperatura tengo que yo tener para que se condense? 140. Exacto. ¿Y ahí hay 140? No, No. 170. Sí, eso practiquen bien para no confundirse en el examen. Cuando yo tenga ácido sulfúrico, van a venir dos temperaturas para su examen. O 170 o 160, uno de esos dos, que son similares, o 140 grados. Si yo veo 140 grados, una condensación directamente. Pero ahora, si yo veo 170, es una deshidratación. En la hidratación obtenemos doble enlace al más sustituido. A partir de un alcohol, entonces yo copio tal y como estaba. Mi alcohol estaba acá. ¿Dónde está más sustituido? ¿Al lado izquierdo o derecho? ¿De dónde estaba ese alcohol? ¿Dónde Izquierda. creen que se va a formar el doble enlace? ¿Dónde hay más carbono? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, y ahí se formó el doble enlace. Ahora, igualo.
Cuando haya una deshidratación, se iguala con una molécula de agua. Y ahora, dependiendo de los números de oxidrilos que se eliminaron, igualo con la molécula de agua que formen. ¿Cuántos oxidrilos se eliminaron en esta reacción? Solo uno, ¿no ve? Igualo con uno, se sobreentiende nomás. Y listo. Ahora vayamos al inciso E. En el inciso E, tengo una hidrogenación. Veo hidrógeno, hidrogenación. Ahora, dijimos que vamos a eliminar simplemente dobles enlaces. Eliminé los dobles enlaces. Ahora, acá, para los que vinieron en la anterior clase les dije, ¿no ve? Pero igual los nuevos, siempre que vean una hidrogenación en la parte de igualación, les va a colocar esta forma por lo general el doctor, para que se confundan. Lo primero que hagan cuando vean estos carbonos de esta forma, no en línea, es contarlo. ¿Cuántos carbonos hay acá? Uno, dos y cuatro, ¿no ve? Perfecto. Uno, dos, tres y cuatro. Ya lo hidrogené todo, todos están con enlaces simples. Ahora, ¿qué me falta? A ver, me falta agregar un alcohol, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tengo una acetona. ¿Quién me puede decir en qué carbono está la acetona? Pues le digo que Tres. no. Exacto. Porque aparte de tener doble enlace, en el carbono número 3, por eso le digo que numere, tengo CO. Cuando tenga esto dijimos que es una cetona igual, ¿no ves? Entonces en el carbono 3 tengo una cetona. Y dijimos que si yo hidrogeno una cetona, uno, 2, 3. Si hidrogeno una cetona, se va a volver alcohol. Listo. Ahora lo único que me falta es igualar. Y dijimos que la igualación es de hidrogenación es dependiendo cuántos enlaces dobles yo eliminé, igualo con el hidrógeno que tengo ahí. ¿Cuántos enlaces dobles eliminé ahí? 4. 4. 4. Y ahí está la pregunta trampa, digamos. Porque en realidad no son cuatro, son cinco, ¿no ves? ¿Por qué? Porque el doctor no nos dio de esta forma porque sería más fácil darnos cuenta, ¿no ves? Ta, ta, ta. 3, 2, 3, 4. Y en el carbono uno al 2 tenemos un doble enlace y acá. Ahí está la estructura que básicamente es esto lo mismo que acá. Ahora, ¿cuántos enlaces doble eliminé? A ver, 5. cuéntenos. 5, ¿no ves? Perfecto. Esa es la forma de darnos cuenta. Acá están tres dobles enlaces, muy bien. O sea, ¿cuántos enlaces eliminé? Acá se ven 4 a simple vista, que está bien que me respondieron 4. Pero en el carbono 3 dijimos que el doctor me puso una acetona. Pero de esta forma lo colocó la acetona. Esto es una acetona al igual que esto, o sea, es lo mismo, digamos. Pero acá sí se puede ver el doble enlace, ¿no ve? Porque está en forma de línea. Así que por eso el doctor les pone de esta forma acá para que se chipen, pisen el palito. Porque acá hay 3, 4, listo, 4. Pero en realidad son 5. Porque la acetona, anoten eso, igual si lo ven de esta forma, la acetona acá o el aldehído cuenta como un doble enlace más. En total sería 5, ¿no ve? Perfecto. Hasta ahí todo bien entonces, ¿no ve, chicos? Bien. Ahora para acabar, vamos a avanzar lo que es solubilidad un poco rápidamente acá. Nosotros tenemos un tema nuevo, o un acá, que es solubilidad. En solubilidad, el doctor me va a decir de esta forma.
Bien, nosotros cuando hablamos de solubilidad, el doctor les va a decir esto. Vamos a resolver un modelo más adelante en otra clase, pero si tienen más modelos, pásenlo al grupo para que lo resolvamos ya. Pero solubilidad siempre es lo mismo. Cuando nosotros veamos el tema de solubilidad, habla de que entre esos 6 compuestos que yo tengo, hay 3 que son más solubles que los otros 3, ¿ok? Y tengo que ver cuáles son más solubles en agua. Según se dice en la teoría, que los carbonos, así por así, los números de carbono, no son solubles en agua. Los que los va a hacer solubles van a ser los grupos funcionales que tengo ahí, que van a ser cetonas, aldehídos y éteres. Ahí no tengo ni un aldehído, pero igual vamos a ver en el examen aldehídos, ya, para que vayan tomándolo en cuenta. Ahora, según esta tablita que les dije que memoricen, va a ser la solubilidad. ¿Quiénes son más solubles ahí entre todos esos 3 o esos 4 grupos ahí? ¿Quién es más soluble entre éteres, cetonas, aldehídos y alcoholes? Según esa tabla. Alcoholes. Exacto. Esta tabla igual me va a ayudar para el examen, para la solubilidad y tanto para punto de edición manual. Y acá yo les tengo una tipo ayudita que yo siempre practicaba. Si yo tengo un alcohol, es igual a, o es soluble hasta 5 a 6 carbonos le vamos a poner. Cetona es hasta 5 carbonos. Y éteres, por si acaso, o sea, 3 éteres le puse carbono. Por si acaso, esto es muy subjetivo a la hora de los doctores. A veces un doctor dice, no, el alcohol hasta 5 carbonos, pero esto le doy como una idea para que se den cuenta hasta dónde son solubles los carbonos. ¿Me entienden? Que el que más soluble entre todos en agua, ¿quién es? El alcohol. Eso siempre, claro. El alcohol hace que sea más soluble una estructura. ¿Por qué les pongo 6, 5 o 3 carbonos? Porque dijimos que los carbonos en sí no son solubles en agua. Y aquí me está diciendo que si yo tengo, por si acaso, digamos, ¿cuántos carbonos hay en este alcohol que tengo acá, que estoy señalando acá en la orillita? ¿Cuántos carbonos hay? 4. 4. Y ahí hay un alcohol. Me dice que el alcohol puede ser soluble. Los carbonos no son solubles por sí, pero el alcohol puede hacerlo soluble. ¿Hasta cuántos carbonos? Hasta 6. Es decir, que puede abarcar hasta 6 carbonos y hacerlo soluble gracias a ese OH. Mi pregunta es, entonces, ¿esta estructura es soluble en agua? Sí, Sí, dijimos, ¿no? Es porque el alcohol rinde hasta 6 carbonos. Quiere decir que hasta 6 carbonos puede abarcarlo y hacerlo soluble en agua. ¿Y aquí cuántos carbonos hay? 4. Entonces abarca, le sobra entonces. Sí puede hacerlo soluble. Esa es la idea en esta temática. Por eso yo les pongo así para que como que lo cuenten y vean, ah, si es soluble, si no es soluble. Por ejemplo, el primer ejercicio. Tengo un éter. ¿Creen que este éter lo va a hacer soluble toda esa cantidad de carbono? Fíjense a ver ahí. ¿Sí o no? No. No. No, exacto, porque aquí tengo uno, 2, 3, 4, 5 carbonos y hay un éter apenas. Y el éter acá, ¿hasta cuántos carbonos puede abarcar y hacerlo soluble? Hasta 3. Y acá hay 5. Entonces no va a poder abarcarlo y hacerlo soluble. Entonces no es tan soluble en agua. El segundo, ¿creen que este sea soluble en agua, sí o no? Sí. Sí. Sí, porque aquí el OH son 6 carbonos, el enceno tiene 6. Y acá no solo tengo un OH, un alcohol, tengo 2 alcoholes. Entonces abarca hasta 12, digamos, suma. Entonces sí es soluble. Y hay un tipo de truco, digamos, si ustedes ven en el examen una estructura que ya tenga así 2 alcoholes, o así tenga más de 2 grupos funcionales, directamente soluble. Porque dijimos que los grupos funcionales hacen soluble a los carbonos. Si yo ya tengo 2 alcoholes, ya pues soluble, demasiado. Por ejemplo, el tercer enunciado, ¿es soluble en agua, sí o no? Sí, es soluble. Sí.
muy soluble, ¿no? Porque tengo dos alcoholes más un éter. Es decir, tengo 12 más 3 15. Puede abarcar y hacerlo soluble hasta 15 carbonos, todos estos tres grupos funcionales. Y acá hay menos de 15 carbonos, entonces sí es soluble. El segundo, el cuarto, ¿es soluble en agua, sí o no? Sí es Sí. soluble, ¿no? Porque tengo dos alcoholes. Ustedes ven dos alcoholes y pocos carbonos. Ya es soluble directamente, se dan cuenta. Ahora, por ejemplo, el quinto, ¿es soluble en agua, sí o no? No. No. A ver, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, entonces no es soluble. Ese alcohol no va a abarcar tantos carbonos, no lo puede hacer soluble. Ya si tuviese otro alcohol, ahí sí, digamos, pero solo hay uno, no puede. El siguiente, ¿es soluble en agua, sí o no? No es soluble. No. Y listo, así va a ser su examen. Solo que en el examen tienen, acá hay 6, hay 4 estructuras más, pero de esta forma. Vamos a resolver uno más adelante, ya. Lo pasan los modelos y lo resolvemos. Pero hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Ver? Sí, Auxi. Bien, esa foto lo voy a sacar, le voy a sacar foto y se lo voy a mandar, ¿ya? Sí, no se preocupe. Así que eso, chicos. Ahí acabaríamos entonces la clase. ¿Su examen Ya, cuándo va sí. a ser de orgánica 3? Sábado. Sábado, ¿no? Ya entonces el viernes en la tarde, noche, vamos a pasar una asignatura antes de su examen. Ya esa es más potente. Pasen todos los modelos que tengan y lo vamos a resolver ahí ya. Y en cuanto a la teoría, Auxi, ¿dónde nos recomienda para estudiar? Eh, teoría, diapositiva del doctor Mercado es más resumido que la del doctor Jordán. La del doctor Jordán básicamente es el libro. La del doctor Mercado un poco más resumido. Pero igual pueden hacer su resumen de, ustedes busquen en ChatGPT o busquen un libro ahí, por más que todo ChatGPT les pueda aconsejar para que no estudien demasiado, que le den un resumen de alcoholes primarios, secundarios y terciarios, o sea, que le den un resumen de alcoholes, cetonas aldehídos, éteres, que les den un resumen en base a propiedades físicas y propiedades químicas, y ya con eso se van a guiar bastante para todo lo demás. Ya, Auxi, gracias. Listo, eso sería, chicos, les mando fotos a su privado después. Hasta luego, chicos, que tengan una buena noche. Bye bye.